Muy buenos humos a todos chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Hoy volvemos a las garras de Jigsaw o del rompecabezas para hablar de Saw 2 del año 2005. Y pues si la primera nos voló la cabeza con solo dos tipos en un baño, pues esta secuela decidió que más es mejor y metió a ocho desconocidos en una casa llena de gas nervioso y de trampas como nunca se habían visto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ella. ¿Logró mantener el misterio o se convirtió en un festivus de gritos sin sentido al día de hoy? Bueno, pues vamos a ver, porque les repito, esta fue la primera de varias secuelas que tendría la película Juego del Miedo y que se convirtió en una de las franquicias más reconocidas de todos los tiempos, sobre todo de este género. Y bueno, a ver, ¿de qué se trata? El detective Eric Matthews logra capturar al escurridizo John Kramer, conocido como el rompecabezas, pero pronto descubre que tiene un as bajo la manga, algo que de plano caracterizaría a este villano en las siguientes películas, en toda la franquicia de hecho. El hijo de Matthews está encerrado en una casa abandonada junto a otras siete personas que terminan inhalando un gas letal y pues tienen solo unas cuantas horas para encontrar los antídotos escondidos en vaya, en trampas mortales antes de que sus órganos empiecen a colapsar. Y mientras Matthews interroga a este moribundo Jigsaw, la tensión sube porque el juego no es solo para los que están en la casa, sino también para el detective. Algo que también va a ser súper importante y bueno, a mí se me hace que también fue uno de los mejores giros que pudo tener esta película. Em, a ver, el director aquí es Darren Lynn Bousman, quien originalmente tenía un guión llamado El Desesperado, que fue adaptado para encajar en el universo de Saw tras el éxito de la primera película. Y obviamente sustituyen a James Wan en la silla del director. El presupuesto subió a 4 millones de dólares, lo cual sigue siendo muy bajo para los estándares de Hollywood, pero vaya, fue cuatro veces mayor que la película original y fue un éxito masivo inmediato porque consiguió 147 millones de dólares y consolidó a la saga como una cita anual obligatoria para Halloween. O sea, siempre que empezaba la temporada de Noche de Brujas, bueno, siempre iba a existir un estreno de, del Juego del Miedo. Eso está clarísimo. En aquella época de los videoclubes, recuerdo perfectamente que cuando se estrenaba la película en cine, vaya, la secuela en turno, se corrían para vaya, corrían para rentar las películas de Juego del Miedo en orden para poderlas ver antes y luego ponerse al día con la nueva, ¿no? Muy bueno, muy buena esa época. La película se rodó en apenas 25 días y la presión era enorme para superar el giro final de James Wan y lo que Boseman hizo fue optar por un estilo mucho más visceral y sobre todo agresivo, a diferencia de la primera. Em, en cuanto a la producción, bueno, el maquillaje y los escenarios, bueno, aquí son de lo mejorcito que se puede esperar de esta franquicia. La casa es una pesadilla de diseño de arte porque aquí tenemos paredes descarcajadas, tuberías expuestas, oxidadas y una iluminación amarillenta que te hace sentir enfermo nuevamente. Las trampas son mucho más mecánicas y sobre todo brutales. Aquí ya nos están empezando a mostrar un poco más de lo que va a ser las futuras secuelas, demostrando que estos juegos, estas trampas van a ser mucho más brutales, mucho más crudas. Se mantiene la estética de suciedad industrial, los colores verdes y ocres dominan, creando una atmósfera de putrefacción constante. Y hombre, la música de Charlie Closer regresa y expande el tema de Hello Zepp. Pues en esta entrega la música se vuelve más frenética y sobre todo metálica, subrayando la desesperación de los personajes que
corren contra el reloj en una casa que es básicamente una trampa letal. Toda la casa también es un personaje. Vaya, es el latido de la película. La casa también es parte de toda esta historia y no, hombre, cuando tú ves la parte final, de plano te vuela por completo. Las actuaciones aquí, tenemos a Tobin Bell, que es el que interpreta a Jigsaw, y es donde realmente brilla, al estar frente a frente con él, vaya, en el público, viéndolo desde la pantalla y también teniéndolo junto con el detective, pues vemos su intelecto superior y su falta de miedo, vaya, su voz calmada es más aterradora que cualquier grito de cualquier villano de manual, ¿no? También tenemos a Donnie Wahlberg, que es el que interpreta a Eric Matthews, y logra transmitir esa rabia impulsiva que choca directamente con la paciencia de Kramer. Este actor regresaría años después para hacer la de otro detective en una película conocida como El Títere, que también es dirigida por James Wan, que ya tiene su respectiva reseña en el canal, que les invito a que la vean. Y luego también tenemos a Shawnee Smith, que es la que interpreta a Amanda Young, y este es el regreso de la superviviente de la primera parte, vaya, de la continuidad de esta saga y nos, nos da una especie de conexión muy necesaria y prepara el terreno para los giros que van a venir. Entonces, en cuanto al guión, pues bueno, el guión es un laberinto de giros, pero vaya, tiene sus peros. Y nunca mejor dicho, porque a ver, la trampa de las jeringas es una de las más icónicas, pero lógicamente si el personaje hubiera mantenido la calma un segundo, habría visto la llave, o incluso la jeringa verde, porque de plano todas las demás ya estaban vacías y la jeringa con el antídoto estaba ahí y cantaba a la vista, pero bueno, claro, el gas nervioso justifica la histeria y sobre todo el contrarreloj. Em, la cronología del video también es un agujero de guión bastante notable porque, a ver, Jigsaw juega con la percepción del tiempo de una forma que, aunque magistral como giro, requiere una sincronización casi imposible en la vida real. Y la lógica aquí también se va de sabático porque algunos de los jugadores en la casa actúan de forma extremadamente estúpida, incluso para los estándares del cine de terror, acelerando sus propias muertes de forma súper innecesaria. Pero bueno, a ver, lo que destacamos aquí es el giro final es digno sucesor de la primera película, vaya, la expansión de la mitología del rompecabezas y ver cómo sus juegos tienen una lección detrás de cada individuo, pues es genial, es brutal, es fascinante. La verdad me fascina mucho lo que hicieron aquí. Las trampas se vuelven súper agresivas, mucho más mecánicas, más crudas, más, no sé, de plano a mí me gusta mucho ese detallito que le metieron. Lo malo es que se pierde un poco la intimidad y el misterio claustrofóbico de la primera al tener tantos personajes que apenas sí llegamos a conocer antes de que mueran, porque a diferencia del Doctor Gordon y de Adam, los sujetos de pruebas en esta segunda parte, pues no sabemos mucho de ellos. Si acaso sabremos, pero en siguientes entregas, pero aquí no. Aquí de plano todo eso se pasa por alto. Curiosamente, la trampa de las jeringas usó 120.000 jeringas reales, pero por seguridad les quitaron las agujas y las reemplazaron por puntas de fibra óptica para que no pincharan a la actriz. Y de hecho, hablando de la actriz, ella se encontraba embarazada en ese entonces y tuvo que hacer la escena con mucho cuidado. Se tuvieron que asegurarse de que estuviera fuera de peligro. El guión era tan secreto que se imprimieron varias versiones del final y solo los actores principales conocerían el verdadero cierre para que cuando se estrenara, incluso los miembros de la producción se quedaran con cara de ¿qué? Entonces, es un giro muy bueno, o sea, es una técnica muy vieja, es un viejo truco, pero de verdad muy efectivo. Y bueno, pues para concluir, yo creo que Saw 2 es una secuela excelente que supo entender qué quería el público. Em, más trampas, más del rompecabezas,
y finales que te dejan rascándote la cabeza, pero no llega a la pureza de la primera, pero como ejercicio de tensión y gore, pues es una parada obligatoria en el género. Y bueno, yo quisiera saber ustedes qué opinan, qué habrían hecho ustedes si tuvieran que elegir una trampa de esta película para intentar sobrevivir, pues cuál elegirían, si es que hay alguna elegible, ¿verdad? Vaya, los leo en los comentarios. Yo quisiera saber ustedes qué opinan, déjenme su like, suscríbanse, compartan, les mando un saludo a todos y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.